Estamos estudiando esta semana un tema muy importante e interesante sobre la parashá Tesabé o Texabé, y es mandarás. Vamos a estudiar un poquito de esa parte de ahí y vamos a entender por qué en este estudio de parashá Moisés no aparece su nombre en esta parashá, por qué causa Moisés no aparece en este estudio de parashá. Amén. Entonces, bendito sea el Padre Eterno, y sin más preámbulos vamos a comenzar a compartir las diapositivas con las cuales vamos a ir estudiando poco a poco. Ahora sí. Bueno, mis amados hermanos, estamos, como dijimos hace un momento, en el estudio de la parashá de esta semana. Soy el Roe Daniel Romero, colaborador del ministerio Adonai Ejad. Y bueno, es un ministerio apasionado por la Torá, y le damos gracias a los dirigentes de este ministerio por haberme extendido la invitación para poder traer este estudio muy precioso de la parashá número 20, que se titula Texabé. Vamos a mirar datos muy interesantes. ¿Qué significa Texabé? Texabé significa mandarás. Entonces estamos en el ministerio Adonai Ejad. Vamos a mirar algo muy bueno e interesante. Amén. Entonces estamos en el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 27, verso 20, el capítulo 30, verso 10. Soy el Roe Daniel Romero de Lucas y vivo en Guayaquil, Ecuador. El tema que voy a estar ministrando el día de hoy se titula Obedezco porque escucho. Y vamos a ver por qué el tema que voy a estar ministrando en el día de hoy bajo la parashá Texabé se titula Obedezco porque escucho. Recuérdense que Texabé significa mandarás. O sea, se manda a alguien para que se escuche las ordenanzas. Amén. Y la palabra escuchar es que lo que nosotros conocemos como Shema. Shema significa escuchar y obedecer, que los estatutos y los principios establecidos directamente del Padre Eterno. Esta parashá tiene datos muy interesantes y completos, porque nosotros no encontramos en esta parashá, que comienza en el capítulo 27, el verso 20, no encontramos, mis amados hermanos, el nombre de Moisés. ¿Por qué no encontramos el nombre de Moisés, mis amados hermanos? Por un simple hecho y por una sola razón. En esta parashá comenzamos a ver, mis amados hermanos, las formas de cómo el Padre comienza a decir que se debe de traer, mis amados hermanos, que se debe de traer aceite para alumbrar las lámparas. Y algo que nosotros debemos ir mirando, los significados de cada elemento que llevaba aún el ropaje del sumo sacerdote y de los sacerdotes, con las vestiduras que ellos iban a ministrar dentro del Mizcán. Como decía hace un momento, ¿por qué no encontramos el nombre de Moisés en esta parashá? Simplemente, mis amados hermanos, es porque, como dice las escrituras, según lo que dijo Juan el Bautista o Yohanan Ben Sayajo o Juan el Bautista o Juan Agmadil, es necesario que yo mengüe para que otro surja. Era necesario que Moisés, por la humildad que tiene él, mis amados hermanos, porque el Padre así lo mostró como el hombre más humilde y manso sobre la tierra. Entonces miramos que en esta parashá sale Aarón y sus 4 hijos salen a reducir. Amén. Bendito sea el Padre. Entonces, mis amados, miramos esto que es muy interesante. ¿Por qué decimos esto? Cuando nosotros miramos el acontecimiento del becerro de oro, nosotros miramos que el pueblo apostató. Moisés sube hacia
las partes donde tuvo el encuentro con el Padre en el monte Sinaí, y ahí el Padre les da las dos tablas donde estaban los 10 anunciados. Mientras que Moisés duraba su travesía sobre los 40 días y 40 noches que tuvo con el Padre, se dice pues que Moisés estuvo en ayuno, y no solamente Moisés ayunó 40 días, sino que también ayunó en totalidad 80 días, porque subió por 2 ocasiones al Padre Eterno. Durante esas ocasiones, cada subida duraron 40 días. Pero algo que debemos de saber es que en la primera vez que sube Moisés, cuando el Padre le dice sube y le da los 10 anunciados en 2 tablas de piedra, el pueblo se corrompe. ¿Y por qué causa se corrompe? Porque Moisés los había sacado a una tierra que se le había dado de parte del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, de sus antepasados. Se les había dado promesa, y ese Elohim llamado Yahvé les había dicho que él les daría estas promesas a ellos cuando Moisés sube. Entonces los que estaban en la parte de abajo y veían que Moisés no llegaba, ellos pensaron que el Elohim que los había sacado de Egipto también los había abandonado, y es que ellos acuden ahí a construir el becerro de oro, y parte del tesoro que ellos habían traído de Egipto lo ocuparon en construir este becerro. La promesa estaba en el libro de Génesis, en el capítulo 15, cuando el Padre Eterno le profetiza a Abraham que su pueblo iba a estar en una tierra extraña. Ya he hablado en otras ocasiones cuánto tiempo fue que el Padre Eterno hizo estar en Egipto, o sea, al pueblo de Israel en esclavitud. Muchos dicen 210 años, otros dicen los 430 años en totalidad. Pero si nosotros recordamos tanto en el libro de Éxodo o Shemot, como en el libro de Bereshit, se dice que entraron 70 almas a Egipto. 70 almas para 430 años o para 4 generaciones es muy difícil, familia querida. Entonces, ¿cuántos años en sí estuvo Israel esclavizado? Pero lo que debemos de saber es que el Padre le da promesas al patriarca Abraham y le dice que su pueblo iba a estar exiliado en una tierra muy extraña, pero luego de su salida ellos iban a salir muy enriquecidos. O sea, durante el tiempo que Israel estuvo esclavizado en Egipto, ellos, luego de que adquirieron la libertad, Adonai le dice a Moisés que le hable al pueblo para que le pida a los egipcios riqueza. O sea, lo que pedían los hebreos, los israelíes, si lo podemos decir ya de esta manera, era el pago que ellos debían de recibir de parte de los egipcios por el tiempo que ellos estuvieron trabajándole sin pago. O sea, le pidieron sus liquidaciones. Amén. Entonces salen ellos con grandes riquezas, y como Moisés demoró, ellos pensaron que Moisés los abandonó, y también el Elohim que le había dado promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Con este Elohim llamado Yahvé, que Moisés trajo libertad al pueblo de Israel, pensaron ellos que los había abandonado. Por eso es que ellos dicen: oh Israel, mira tus dioses. Entonces ellos dejaron de reconocer la grandeza de Adonai, y por eso fue que Adonai le dice a Moisés: tu pueblo. Porque así como ellos lo dejaron de reconocer, así también Adonai los llamó de esta manera y ya no los reconoció. Por eso es que en el capítulo 32 del libro de Shemot, capítulo 32, verso 32, se dice que Moisés pidió por el pueblo, y si el Padre no le daba el perdón, era necesario que aún el nombre de Moisés sea quitado del libro de la vida. Pero en esta parashá, aunque no relata el nombre de Moisés, no quiere decir que Moisés fue quitado del libro de la vida. Fue la expresión que utilizó Moisés para que el Padre perdonara al pueblo de Israel por lo que había cometido, ya que cuando Moisés desciende con las 2 tablas donde estaban los mandamientos o lo que el Padre decía hacia el pueblo de Israel, Moisés tira esto sobre el cordero que habían hecho, y dice que Moisés reduce a polvo a este cordero o a este becerro, como comúnmente se lo conoce, y dice que le dio de tomar
dice con agua y con estas cenizas a todo el pueblo de Israel, un rito que utilizó Moisés, que se utilizaba para mirar la infidelidad en el Medio Oriente, y esto se lo conocían como las aguas de la Ordalina, y que en el libro de Números capítulo 5 nosotros lo conocemos como las aguas del celo. Dicen que cuando Yeshua estuvo en la estaca de la ejecución, participó de este rito, familia querida. Entonces, lo que nosotros debemos mirar el día de hoy es que el Padre le dice al pueblo que traiga ofrendas de corazón, una ofrenda elevada, y eso lo vimos en la parachá pasada, en la parachá Terumá, que es la número 19, pero en esta parachá nosotros volvemos a mirar que lo que el pueblo trae, lo trae de corazón y trae los elementos que servirían para el ropaje del sumo sacerdote, para el ropaje de los sacerdotes, para que los sacerdotes se vistieran, y también lo que se le pediría a los israelitas era para la construcción del Mizcán. ¿Y quién construye el Mizcán? Lo construye el mismo Moisés, lo construye desde adentro hacia afuera. Por eso es que nuestra ofrenda y lo que nosotros damos al Padre debe ser de adentro hacia afuera. Por eso es que se titula el estudio del día de hoy, Obedezco porque escucho. Amén. Entonces, ¿qué escuchamos? La palabra del Padre, Shema. Escuchamos y obedecemos. Ahora vamos a entrar a los significados de la palabra Texabé. ¿Qué significado tiene la palabra Texabé? Vamos a estar entrando a métodos de gematría en este estudio. Vamos a mirar Texabé, que significa literalmente, vamos a estar mirando, tú ordenarás. Tú ordenas, yo obedezco. Shema, ponemos en obra. Ahora, pero en hebreo bíblico es mucho más profundo el significado de esta palabra. Por ejemplo, viene de la raíz sabat, que es igual a mandar. De esa misma raíz se comparten dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Una de esas que es misbah, que es igual a mandamientos, y la otra es satá, que es unión y conexión. Por eso, en el pensamiento hebreo, nosotros debemos de mirar las escrituras bajo el pensamiento hebreo, familia. Si nosotros no estudiamos las escrituras bajo el contexto de el pensamiento hebreo, vamos a ignorar ciertas cosas que quizás nosotros desconocemos. Ahora, por ejemplo, ordenar no es imponer, es conectar. Por ejemplo, vamos a mirar Devarim capítulo 10, verso 20. A Yahvé tu Elohim temerás, a él servirás, a él te unirás y por su nombre jurarás. La palabra te unirás en hebreo es tikvah. Viene de la palabra davá, que es igual a pegarse, adherirse, conectarse íntimamente. O sea, la palabra unirás y conectarse quiere decir, mis amados hermanos, que es permanecer, vivir conectado continuamente con Yahvé vuestro Elohim. Ahora, datos directos y profundos con la palabra Texabé en gematría normal, bajo el Mispar Gadol, o sea, el valor alto y completo, nosotros encontramos 4 consonantes que conforman el nombre Texabé, que en gematría corresponde al 501. Por ejemplo, la consonante Ta, que corresponde al número 400, la consonante Sadi, que corresponde al número 90, la consonante Ba, que corresponde al número 6, la consonante Hei, que corresponde al número 5, nos da un total de 501. Ahora, el 500 dentro de la tradición hebrea representa algo que rebasa la medida humana, lo que trasciende el marco natural. El número 1 representa a Elohim, la unidad absoluta. El Padre dice que es uno y único. Entonces, 501, mis amados hermanos, vamos a mirar esta parte de aquí, de 501, no es un número casual, indica que cuando el hombre
responde al mandato divino, traspasa sus límites humanos y entra en la unidad con el uno, con el único, con vuestro Elohim eterno. Es el movimiento de la tierra hacia el cielo, o sea, Texabé, por lo tanto, es el momento donde la obediencia se convierte en trascendencia. Ahora, al hacer el método de Mishpar Katán, nosotros utilizamos estos métodos para entender el significado de la palabra, y cuando nosotros encontramos el significado del nombre de la parachá, vamos a ir más allá de lo que el Padre quiere que nosotros conozcamos. Lo que nosotros miramos y lo que el Padre quiere es que nosotros tengamos un conocimiento completo de las Escrituras. Por eso es que el Salmo dice: la suma de tu palabra es verdad. Por ejemplo, Moisés dice: enséñanos a contar nuestros días, en uno de los salmos. Ahora, si nosotros hacemos el método de Mishpar Katán, que es el método de reducción, si nosotros miramos el 400 y lo reducimos a 4, 99, sé que correspondería a 6 y 5 a 5. Si nosotros sumamos 4 más 9 más 6 más 5, tendríamos un total de 24. Si nosotros hacemos la suma de 2 más 4, tendríamos el valor, mis amados hermanos, de 6. Ahora, el 6 es el número del hombre creado en el sexto día, que representa el trabajo, el servicio, el sacerdocio, acción en el mundo físico. Esto enseña que el mandato divino no está en el plano abstracto. Se vive en la carne, sí, como todo ser humano que camina sobre la tierra, sea hombre o sea mujer, que tiene su trabajo, tiene cansancio, tiene sed, tiene hambre, que camina y transciende sobre la tierra, pero en la obediencia diaria del hombre, así se une a dos valores muy importantes, o sea, hablando sobre los hombres que caminan en la obediencia con el Padre. Primero, 501, lo divino, o sea, el hombre se une hacia el Padre en lo divino. El 6, que es lo humano, o sea, si dividimos 501 a 5 y 1 y añadimos el 6, vamos a mirar algo muy interesante. Por ejemplo, Hei, que corresponde al 5, Alec a 1 y Bak a 6. Hei es la consonante de la vida según Berechito 7, por decir, Génesis 2:7. Entonces Yahvé lo informó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre la nariz Hei, vida, y fue el hombre un ser viviente. La Ale, que es la autoridad de Yahvé y su poder divino. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11, dice: tuya es, oh Yahvé, la magnificencia y el poder, tuyo es el reino, oh Yahvé, y tú eres excelso sobre todos. Por ejemplo, si nosotros miramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 21, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. En gematría, en total, Hei, Alec y Bak da un total de 12. 12 conforman las 12 tribus de Israel. 12 es el gobierno de Adonai sobre las 12 tribus. ¿Por qué? Porque la Bak, mis amados hermanos, une al cielo y la tierra con la autoridad divina, y la Hei es la que da la vida alrededor de las 12 tribus. Ahora, también las letras cuentan una historia espiritual. La Tac es la señal del pacto. Sadik representa al justo. Bak es el gancho que conecta. Hei es el aliento o revelación de Elohim. Juntas describen un proceso. El justo se ata al pacto y queda conectado por el aliento divino, y es una imagen de comunión viva. Por eso, en el contexto del pasaje, Elohim manda a traer aceite para la menorá y consagrar el sacerdote. No es simple ritual que nosotros podemos mirar, no es algo normal, o sea, es la presencia del Padre que está sobre el sumo sacerdote. El mensaje oculto es: la luz, el servicio y la santidad nacen cuando alguien acepta el
Texabé, o sea, el mandato produce cercanía al Padre. Texabé no significa Elohim te manda. Texabé significa Elohim te está llamando a unirte a él mediante la obediencia. O sea, ¿qué es lo que dice Texabé? Que el Padre te manda a ti y a mí a que nos unamos directamente a él. En Shemot capítulo 27, verso 20 al 21, bajo la traducción de la Biblia Jerusalén, dice: mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente las llamas. Aarón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana, en la tienda del encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Decreto perpetuo será este para las generaciones de los israelitas. Te vuelvo y te repito: mandarás a los israelitas que traigan aceite puro de oliva molido para el alumbrado. O sea, el Padre le dice que deben de traer el aceite para el alumbrado del Mizcán. O sea, cualquier tipo de aceite, no. El aceite puro que se exprimía de la oliva que se machacaba. O sea, lo primero era lo que se debía de traer al recinto para el Padre, no lo que quedaba como residuo y se volvía a machacar. Ese aceite no, era lo primero. O sea, para alimentar continuamente las llamas del Mizcán. Estás recibiendo ese aceite que te renueva la alma para que luego ilumines a otros. Necesitas recibir el aceite de la unción del Ruach HaKodesh. Aarón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de Yahvé desde el atardecer hasta la mañana, en la tienda del encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Decreto perpetuo será este para las generaciones de los israelitas. Este pasaje de Shemot en Éxodo capítulo 27, verso 20 al 21, no es solo una instrucción técnica sobre las lámparas, es una imagen profética del servicio continuo y de la luz permanente de Elohim en medio de su pueblo. Ahora, Yahweh dice a Moisés: tú mandarás, o sea, Texabé, que traigas aceite puro. El aceite no lo produce el sacerdote, lo trae el pueblo. O sea, el pueblo es el que trae lo mejor para el Padre. Ahora, esto enseña que la presencia divina se sostiene con la participación y consagración de Israel. No es algo pasivo, es la colaboración con Elohim. O sea, cuando el Padre te pide algo, lo das de corazón. No lo das por exigencia, sino porque el Padre te lo está pidiendo para el servicio de su templo. El texto especifica aceite puro de oliva molido. En la tradición del pueblo de Israel, el aceite sale cuando la aceituna es presentada. De lo triturado sale la luz. Espiritualmente, esto apunta a que la aflicción nace en la gloria, mis amados hermanos. Aquí aparece la primera conexión mesiánica. Por ejemplo, en Isaías 53:5 se dice que el siervo fue molido por nuestros pecados. La misma idea de lo molido sale a la luz de la redención. La menorá debía arder continuamente desde el atardecer hasta la mañana. No podía apagarse jamás. La luz constante simboliza 3 puntos muy importantes: presencia divina permanente, intercesión continua de vida espiritual interrumpida. O sea, la presencia del Padre permanece en ti cuando haces obediencia. Te vuelves un intercesor continuo que produces vida a los que caminan sin luz y en oscuridad. Espiritualmente estás para interrumpir lo oscuro sobre una persona y traer la luz del Padre eterno para aquellos. Esto se conecta directamente con Yeshua cuando declara en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas. La menorá del Mizcán era una sombra. Él es la luz real y eterna. Luego el texto dice que Aarón y sus hijos la atenderán delante de Yahvé. El sacerdote mantiene la luz viva. Esto apunta al ministerio sacerdotal. O sea, la carta de los Hechos explica que el sacerdote levita era figura de uno mayor. En Hebreos 7:25 se confirma. Vive para siempre para interceder por ellos. Así como el sacerdote cuidaba la llama cada noche, Yeshua mantiene viva nuestra comunión continua con el Padre. También el detalle, fuera del velo, delante del testimonio, es clave. La luz estaba cerca del arca, cerca de la presencia de nuestro gran rey. La luz guía hacia la intimidad con Elohim. Por eso el mensaje espiritual del pasaje es: el pueblo trae el aceite, el sacerdote mantiene la luz, Elohim habita en medio de su pueblo. El cumplimiento mesiánico para esto, ¿cuál sería? El pueblo entrega su vida, el Mesías intercede, la luz de Elohim permanece. En una frase muy profunda es: el aceite del Mizcán prefigura el sacrificio que produce luz. La menorá prefigura el Mesías y el sacerdocio continúa, prefigura la intercesión eterna de Yeshua. No es solo una lámpara física, es la profecía de una luz que nunca se apaga en la presencia de nuestro Elohim. Por ejemplo, en Shemot 28:4 dice: las vestiduras que harán con estas, un pectoral, un efod, un manto, una túnica, a cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras kadoshim para su hermano Aarón y sus hijos, para que puedan servir en el oficio de los Kohanim. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el Padre llama, no solamente es para que des la parte física, sino que también deje esa parte espiritual. Los que fueron llamados para hacer los elementos del Mizcán fueron dos personas muy importantes. Fue Bezaleel y Oliab. Pero dice que también se añadieron las mujeres del pueblo y también los artesanos para construir también las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes que ministrarían en el Mizcán. En esta parashá se debe hacer prenda sagrada para los sacerdotes para que puedan servir a Elohim. Uno de ellos es la corona del juicio, que en hebreo se la conoce como Yosem Hamishpat, que en hebreo es coraza del juicio en nuestro lenguaje. Ahora, dentro del pectoral está asociado con el Urim y el Tumim, objetos utilizados para conocer la voluntad de Adonai. El pectoral sacerdotal estaba hecho de lino bordado, dimensionado y conformado en un codo cuadrado. Contenía 4 filas, cada uno con 3 gemas preciosas incrustadas dentro de la placa, rodeadas de oro. Pero ¿qué era el Urim y el Tumim? ¿Qué eran estas 2 piedras preciosas? Con estas 2 piedras preciosas que estaban dentro del pectoral, era con lo cual el sumo sacerdote consultaba a Adonai. No eran 2 simples piedras, mis amados hermanos. El Urim y el Tumim eran 2 piedras con las cuales el sumo sacerdote consultaba al Rey Eterno. Cada joya en el pectoral del sacerdote representaba a una de las 12 tribus de Israel, cuyos nombres estaban grabados en las piedras. Elohim usaría las letras individuales de estos nombres para deletrear sus juicios para Israel, cuando el Urim era usado para consultar. Se presentaba ante el sacerdote Eleazar, quien tomaría decisión preguntando al Urim ante Adonai. A sus órdenes él estaba, y toda la comunidad de los israelitas saldrán a sus ordenanzas, entrarán, según lo que dice Bar Mizvah, capítulo 27, verso 21.
En el Brit Hadashah, o Pacto Renovado, conocido también como el Nuevo Testamento, Juan describe una visión de la nueva Jerusalén, en la que las piedras de los muros de la ciudad están adornadas con 12 gemas. Algunas, si no todas, de estas gemas también están dentro del pectoral. Por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versos 19 al 20, los cimientos del muro de la ciudad estaban recordados con toda clase de piedras preciosas. Las primeras piedras de cimiento era de jaspe, la segunda era de zafiro, la tercera era de calcedonia, la cuarta es de esmeraldas, la quinta de sardonice, la sexta de sardio, la séptima de crisolito, la octava de berilio, la novena de topacio, la décima de crisopasa, la undécima de jacinto y la undécima de amatista. Aquí están las piedras que llevaba el sumo sacerdote sobre su pectoral. Estas piedras también nos relata en el libro de Apocalipsis que están sobre los muros de la gran ciudad. Elohim también considera que ciertos colores y materiales que se usan para servirle son glorificadores con las vestimentas que lleva el sumo sacerdote o el Cohen Hagadol. En Shemot 28:2 dice: y harás para tu hermano Aarón vestiduras kadoshines que expresan dignidad y esplendor. El efod es prenda debajo del pectoral. Estaba hecho de lino fino y tejido con hilo de oro azul, púrpura y escarlata. Aunque es una vestimenta sacerdotal, parece que el rey David también usó cuando trajo el arca del testimonio o el arca del pacto hacia Jerusalén. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 27 dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que estaban llevando el arca, y asimismo los cantores, los kenanías, eran maestros de canto. Entre los cantores llevaban también David sobre sí un efod de lino fino. Pero es aquí donde nosotros debemos de saber por qué en el Salmo 110:4 se habla del misterio de Melquisedec y cómo Yeshua llegó a ser sacerdote si no era de la tribu de Leví. En estos tiempos se habla algo erróneamente que dice que Yeshua era una mezcla entre levitas y de la tribu de Judá. Déjenme decirles que no se podían mezclar, mis amados hermanos. Amén. Hay un mandamiento en la Torá. Eso pues eso nosotros pues lo descartamos, pero también respetamos a aquellos que tienen esta dicha postura o a quienes lo tienen. Pero debemos de estudiar la línea de tiempo, por qué Yeshua llegó a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, aunque Yeshua no ministró sobre el orden levítico, sino sobre el Mizcán celestial que se le dio a conocer a Moisés, y Moisés fue el que lo construyó, porque fue Moisés el que vio la infraestructura del Mizcán celestial y se pidió que se hiciera de esa manera. Entonces, ¿cómo es que Yeshua entró a ser sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿O por qué línea entró Yeshua? Les invito a que ustedes hagan ese estudio y entiendan cómo Yeshua llegó a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, todo lo que Elohim crea en su mundo físico nos ayuda a entender su mundo espiritual. El uso de la gema física en el pectoral del Cohen Hagadol no es diferente, dado que estas piedras representan las 12 tribus y el corazón está relacionado con el cubrimiento de la voluntad de Elohim. Las piedras representan cuán precioso es Israel para Adonai y su deseo de guiarlos hacia su voluntad. Las piedras preciosas incrustadas en los cimientos de la Nueva Jerusalén, según lo que dice Apocalipsis 21, 19 al 20, también representan las 12 tribus. De esto podemos entender que Israel conserva la importancia fundamental en la era mesiánica. Amén. Ahora, todos los creyentes en Yeshua también juegan un papel muy importante.
Las escrituras dicen que somos un sacerdocio sagrado y piedras vivas, una casa espiritual a través de Yeshua HaMashiach, según lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5. Como una joya preciosa, precisamente cortada y moldeada y pulida por un maestro experto, cada uno de nosotros tiene la capacidad de reflejar de manera única la belleza y la gloria del Ruach HaKodesh, del espíritu de Kedushá, de Elohim mientras lo servimos. Cuando cumplimos ese destino, tomamos nuestro lugar en un templo espiritual, cuyas piedras angular, aquel que lo mantiene todo junto, es, por supuesto, Yeshua, nuestro Mashiach. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, por eso se dice en el Tanakh, miren, he aquí yo pongo en Sión una piedra escogida y preciosa, piedra angular, el que pongo con su confianza en él, con toda seguridad, no será avergonzado. El mensaje cita pertenecer al libro de Éxodo o Shemot 28 y describe las vestiduras del sumo sacerdote. No es solo una orden estética, es una relación profética entre la mentalidad hebrea. La ropa expresa identidad funcional y autoridad espiritual. El sacerdocio visible anticipa una realidad más profunda que encuentra en su cumplimiento en Yeshua de Nazaret, nuestro sumo sacerdote celestial. Desde el inicio, el texto dice que los artesanos fueron llenos de el espíritu de sabiduría, según lo que nos dice el verso 3. Esto conecta con la obra del Ruach HaKodesh, capacitando para el servicio divino. En el Tanakh, la sabiduría para construir el Mishkan tenía y venía de Elohim, según lo que dice Shemot 31:3. En la Brit Hadashah, Yeshua es presentado como el que posee el espíritu de sin medida, según Juan 3:34. El sacerdocio verdadero no es humano, es dado por Elohim. Nadie puede constituirse sacerdote si Elohim primero no lo permite. Recuérdense que nosotros encontramos algo, mis amados hermanos, en una parashá que lleva el nombre de aquel hombre que se rebeló en contra del Padre a querer tomar el sacerdocio por la fuerza. Usted sabe de quién le estoy hablando. Por lo tanto, no podemos constituirnos sacerdotes, roe, more, apóstol, sin que primero el Padre lo haya constituido, mis amados hermanos. Las vestiduras son llamadas sagradas para la gloria y hermosura, según lo que dice Shemot 28:2. En hebreo, la kabod, la gloria, alude al peso de la presencia divina. El sacerdote refleja la gloria de Elohim ante el pueblo. Proféticamente, esto apunta al Mesías, de quien dice la Tanakh, verán la gloria de Yahvé, según lo que dice Isaías 45. En el Brit Hadashah afirma, y vimos su gloria, según lo que dice Juan 1:14. Yeshua es la gloria encarnada, que el sumo sacerdote como simboliza. En Isaías 45 dice, se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Una voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne, hierba y todo esplendor como flor del campo. El efod, tejido con oro, púrpura, escarlata y lino fino, combina realeza y pureza. Oro que representa la divinidad y la realeza, según Isaías capítulo 45:9. Por ejemplo, Shemot 45, del 9 al 10 dice, mira, dice, mirra y óleo, y casi son todos sus vestidos, desde el palacio de marfil, alude, te recrean. Hijas de reyes hay entre tus preferidas, a tu diestra una reina con el oro de Ofir. La pureza nosotros encontramos en el libro de Reyes, perdón, la pureza que simboliza a los reyes, que está en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 26. Por ejemplo, dice Jueces 8:26, el peso de los anillos de oro que le habían pedido se elevó a 1700 ciclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de pureza
que llevaban los reyes de Madián, ni tampoco los collares que pedían del cuello de sus camellos. La escarlata carmesí, que representa la sangre de la expiación, según Isaías 1:18. Venid pues, dice Adonai, dispuesto, mire lo que dice el Padre, así fueren vuestros pecados como la grana, o a la niebla blanqueará, y así fueron rojos como el carmesí, o a la lana quebrará. Lino fino, que es la justicia, según lo que dice Ezequiel 44:17-18. Mire lo que expresa. Cuando entren por los pórticos del atrio interior, llevarán, dice, hábitos de lino. No, dice, irán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior y en la casa. Llevarán en la cabeza el turbante de lino y fajas de lino a los riñones. No se ciñarán nada que transpire, que haga transpirir o algo que haga sudar, según la versión que estamos leyendo. O sea, todo esto surge en Yeshua, Rey, sacrificio justo y santo, según lo que dice Hebreos capítulo 7, versos 26 al 27. Las dos piedras de ónice sobre los hombros, con los nombres de las tribus, según lo que vemos en los versos 9 al 12, muestran que Aarón llevaba al pueblo sobre sus hombros. El hombro simboliza la carga y la autoridad, según lo que dice Isaías 9:6. El Mesías carga a su pueblo como el buen pastor que lleva las ovejas sobre su hombro. Esto lo vemos en Lucas capítulo 15, verso 5. Él lleva vuestras cargas, Isaías 53:4. El pectoral de juicio estaba sobre el corazón con ónice de piedra, según lo que dice el verso 15 al 29. El sacerdote no solo cargaba al pueblo por su fuerza o en sus hombros, sino con amor y con corazón puro. Intercesión y compasión. Esto se cumple claramente en Yeshua. Vive siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, verso 25. Él lleva vuestros nombres ante el Padre continuamente. El Urim y el Tumim, según lo que dice el verso 30, representaba también la relación y el juicio perfecto. En Israel se consultaba la voluntad divina por medio del sumo sacerdote. En el cumplimiento mesiánico, Yeshua es la palabra viva y la revelación final de Elohim, según lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Ya no se necesita oráculo físico. El Mesías mismo es la luz verdadera, según lo que dice Juan 14:6. El manto azul con granadas y campanillas, según lo que dice el verso 31 al 35, es profundamente simbólico. El azul, que es el teglejé, que es donde nosotros también portamos los tzitzit, recuerda el cielo y la obediencia, según lo que dice Bar Mitzvah capítulo 15, verso 38 al 40. Las campanillas producían sonido cuando el sumo sacerdote ministraba su servicio. Era audible, recordaba la vida dentro de la tradición judía y del pueblo de Israel. Ve que el sonido señala de que el mediador estaba vivo delante de Elohim. Proféticamente, Yeshua no quedó en la muerte, resucitó y su ministerio continúa vivo, aleluya, hasta estos días, según lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Las lámparas de oro en la frente decían consagración a Yahweh. Perdón, la lámina de oro en la frente decía consagración a Yahweh o a Yahvé, según lo que dice el verso 36 al 38. El sacerdote cargaba las faltas del pueblo para que fueran aceptos ante el Padre. Esto es una imagen directa del siervo sufriente de Yahvé, que cargó en él el pecado de todos nosotros, según lo que dice Isaías 53:6. La Brit Hadashah declara: al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, según lo que dice la segunda carta de Corintios 5:21. Yeshua lleva nuestra culpa para presentarnos y hacernos aceptos ante el Padre. Las túnicas de lino y la prohibición de la desnudez, según lo que vemos en el verso 42 al 43, hablan de pureza moral. El servicio sacerdotal requería santidad total. En Hebreos
se enseña que Yeshua es santo, inocente, sin manchas. Así lo dice Hebreos 7:26. Él es el único Cohen perfecto. Finalmente, la unión es investidura, según lo que dice el Salmo, el verso 41. Anticipa al ungido Yeshua, que significa precisamente eso. El sacerdocio de Aarón era una sombra profética del Mesías en la sustancia. Ya para ir terminando, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, según lo que dice Hebreos 4:14. No por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre, lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Pero presentado, dice, el Mesías como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por manos de hombre, es decir, no hecho de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con la sangre de machos cabríos, no de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toro y las cenizas de vacas santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha Elohim, purificándonos de la misma obra muerta, nuestra conciencia para redimir culto a Elohim vivo. Así cada prenda del sumo sacerdote no es solo historia ritual o como que si esto fuera un cuento. Esto es realidad y acontecimiento suscitado. Es profecía visible. Los hombres muestran que su poder para salvar el corazón, su amor intercede, el oro su divinidad, la sangre su espacio, el lino su justicia, el nombre grabado su memoria eterna del pueblo. Todo converge en Yeshua, el Cohen Hagadol eterno que ministra no en un santuario terrenal, sino en el celestial, llevando nuestro nombre delante de Yahvé para siempre. Que el Padre me los bendiga en el nombre de Yeshua, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones y agradecidos con ustedes. Que el Padre los bendiga. Agradecemos a los directores del ministerio Adonai Ejad y muchas gracias. Hasta una próxima. Bendiciones.